Hola, estimados estudiantes. Esto es investigación 2 de la parte académica de lo que sería el anteproyecto del trabajo especial de grado para diseño gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. El día de hoy vamos a hacer algunas recomendaciones y señalamientos con respecto al manual de elaboración para trabajo especial de grado que tiene el instituto. Entonces, por aquí en su aula de investigación 2, ustedes tienen en el corte 1 de la unidad 1 ese manual de trabajo especial en PDF. Recordarles, antes de empezar, un poco la revisión y de manera que, pues, Valeria, que está el día de hoy, pues, hacer algunos comentarios, inquietudes que se tenga al respecto. Recordarles que tienen entonces la unidad 1 del problema de investigación, donde allí se habló de qué es investigación, cómo delimitar los temas de investigación. También se habló de los objetivos, de la justificación, ¿okay? Cómo elaborarlos. ¿Okay? Deben tener en cuenta toda esa documentación, ese contenido, porque esto les va a ayudar a resolver pues una primera parte que sería el capítulo 1 del problema, ¿ok? Como actividad. Tenemos pendientes, es bueno recordarles que para esta semana hasta el 19 de noviembre ustedes deben llenar la planilla de protocolo de aprobación del título del TEGA. Recuerden que ya habíamos tenido una primera actividad de hacer mención de los temas que a ustedes más les llamaba la atención en cuanto a temas de diseño para investigar, ¿ok? Luego hicimos como una especie de delimitación de los temas a través de los ámbitos a utilizar y las líneas de investigación. Entonces, cuando ustedes descarguen la planilla de protocolo de aprobación, que está hasta hoy miércoles disponible en plataforma. ¿Por qué? Porque, como les digo, ustedes ya esta actividad pues deben subirla prontamente. Entonces, ustedes descargan, toman en cuenta pues para los temas de diseño estas líneas de investigación sobre lo que es el diseño editorial, rediseño. Bueno, ya he hablado al respecto de esto en los webinars anteriores y por el Telegram. Recuerden que ustedes llenan esa planilla 3 veces con 3 diferentes enunciados, y esos enunciados a su vez pues tienen diferentes ámbitos o lo que sería propuestas para las organizaciones a nivel de lo que es el diseño gráfico, ¿ok? Entonces, una vez que ustedes llenen estas 3, preferiblemente me consultan si tienen alguna duda con respecto a esto. Entonces, una vez que las llenen, vamos a regresarnos por acá, se van a la actividad, a la primera actividad que está en el primer corte de la unidad 1, a enunciados tentativos, y van a subir esas planillas, esas 3 planillas. ¿Qué pasa? Tienen hasta el 19 de noviembre, hasta horas de la medianoche, como dice aquí, para subirlas. Esto tiene un valor de 15 puntos dentro del 10%. Fíjense que solamente han entregado 3 de 11 participantes que tengo aquí en la plataforma, en su aula virtual de investigación. Es importante, ¿por qué? Porque no las voy a descargar yo. Recuerden que pasamos por una comisión de trabajo especial de grado. Entonces ellos, en función a lo que ustedes coloquen en las planillas, de la forma más coherente, como les he venido informando y recomendando en investigación 2, entonces ellos escogerán su título o el enunciado o el tema de investigación para que luego entonces ya podamos desarrollar la siguiente parte, que es la actividad 2 del primer corte con respecto al capítulo 1, el problema, ¿ok? En el anteproyecto lo llamo así,
porque ustedes primero desarrollan en investigación 2, pues una parte que es fundamental para lo que sería ya el proyecto en el otro semestre de su trabajo especial de grado. Entonces, por aquí yo les he dejado pues lo que se va a hacer, como un esquema de trabajo de lo que se va a hacer para esta primera parte del anteproyecto. ¿Ok? Una vez que ya nos digan, o sea, ya sería la otra semana que nos digan qué tema vamos a desarrollar, entonces pues comenzamos full haciendo portada, haciendo planteamiento, delimitando, contextualizando, por supuesto tomando en cuenta todo esto que les he mencionado anteriormente en los webinars pasados, de donde está la información en el libro que les he colocado allí en la unidad, ¿ok? En la unidad 1 de problema de investigación. Entonces, aquí es importante, como les decía, el día de hoy vamos a hablar sobre este manual de elaboración de trabajo especial de grado que desarrolló el instituto. Esta es la 6ª edición, está como actualizada desde el 2016, si más no recuerdo. Entonces la tienen por aquí, es bueno que la descarguen y la manejen porque la van a manejar tanto para este semestre como para el que viene, que ya es cuando ustedes desarrollan mucho más avanzado la parte del capítulo 4, que ya es la parte del proceso o de la propuesta de diseño. Entonces, ustedes descargan esto por acá, esperan que les cargue, ¿ok? ¿Qué nos interesa de esto, de esta revisión? Entonces, Valeria, tú que estás por aquí, ¿qué interesa? Por supuesto, tiene elementos a nivel metodológicos que podemos aplicar, ¿ok? Que nos van a ayudar sobre todo en la parte de desarrollo, de formulación de problemas, también de cómo desarrollar ciertas cosas de objetivos, de cómo es la justificación, a pesar de que, bueno, que yo les he colocado allí también otras bibliografías para que revisen en cuanto a las maneras de cómo realizar esta estructura de lo que debe tener su trabajo especial de grado. Aquí en este manual también encuentran pues temas a nivel de forma, de cómo es la presentación. Entonces, vamos a hablar de los márgenes. Aquí encuentran cuál es la tipografía más adecuada. Aquí estamos hablando de Times Roman con el Arial. Podemos escoger en cuanto a esa tipografía. Un poco ¿por qué? Porque como es normalizado este manual, pues entonces no se eligen no tenemos muchas opciones para lo que sería el tema, si se quiere, un poco más a nivel formal, ¿no? O más estético, sino que simplemente pues en cuanto el criterio del manejo de tipografías pues son esas que son temas leíbles y legibles en cuanto a lo que es la escogencia de la letra. Otro punto es que nos dice a nivel de forma que la tipografía, por ejemplo, debe ser de 12, tanto para títulos principales como para subtítulos, como para el texto, ¿ok? Hay una jerarquía en cuanto a lo que se maneja en los títulos y subtítulos para la elaboración, ¿ok? Aquí nos habla también de cómo es el tema de los márgenes, cómo es el tema de las sangrías, cómo colocar las citas bibliográficas, las que encontramos en cuanto a lo que sería, en este momento nosotros vamos a hablar prontamente o vamos a desarrollar prontamente lo que es el planteamiento del problema. Entonces, de alguna manera, pues, como les he dicho, tenemos que contextualizar y en esa contextualización pues se vienen algunas referencias bibliográficas, entonces tomamos esos elementos prácticamente textuales. Entonces el manual nos dice, el manual del trabajo especial de grado del instituto, nos dice cómo colocar esa cita a nivel de forma, dentro de lo que serían las páginas
del desarrollo del anteproyecto, ¿ok? Nos da una forma, por ejemplo, colocar el apellido, la fecha, y si pasa de 40 palabras, entonces debemos colocarla a manera de bloque y colocar en los márgenes, en las sangrías, tanto izquierda como derecha, 5 centímetros de diferencia y colocarlo en espaciado sencillo, por ejemplo, y luego al finalizar colocar el número de página donde estamos sacando la cita. Entonces, allí nos da una serie de recomendaciones y prácticamente se hace como especie de norma, ¿no? Para normalizar pues, precisamente todos estos trabajos que se desarrollan dentro de lo que es la investigación. Entonces, claro, aquí en principio nos dice qué es el trabajo de grado, cuáles son las fases a cumplir, tiene toda una estructura y cuál es la relación a nivel de modalidades de investigación. Nos habla para todas las distintas carreras que se dan en el instituto. Nos interesa, por supuesto, es en nuestro caso la de diseño gráfico, ¿ok? Entonces, es bueno recomendarles, ¿sí? Que pues mientras está el tiempo de que nos dicen qué título, qué tema vamos a escoger, ¿ok? Esa comisión de trabajo especial de grado. Mientras tanto, podemos nosotros ir revisando este manual que es importante y recoger pues estos tips que nos ayudan a la redacción, ¿ok? Entonces, es bueno revisar esta parte quinta, redacción y presentación escrita, ¿ok? Sus fases, como es, por ejemplo, lo que les mencionaba, la redacción, un poco la redacción tiene que ser en tercera persona, las citas, las referencias y las notas, tenerlas en cuenta. Allí pudiéramos tener como una bitácora o algún mapa mental de estos elementos que vamos a utilizar, les aseguro, en el momento de la redacción, de ir armando las ideas para lo que les digo es el planteamiento del problema, también para la parte de objetivos y justificación, que es una primera parte. Porque luego, una vez que nosotros estemos desarrollando este capítulo 1, el planteamiento del problema, pues viene la parte del marco referencial, y es allí también donde por lo general se ven bastantes citas bibliográficas que nosotros debemos hacer la reflexión. Yo la próxima semana voy a hablar al respecto de eso, de cómo ir elaborando también el marco referencial, el marco teórico a nivel de antecedentes y bases teóricas y legales. Pero entonces, como les digo, pues debemos revisar, tener un previo de cómo ir armando nuestra forma de escritura en el trabajo, en este anteproyecto de trabajo especial de grado. Y bueno, también aquí nos dice algunas recomendaciones a nivel de presentación oral, pero esto ya es al final, en el tercer corte, donde ustedes pues deben hacer una presentación de lo que han ido elaborando de su trabajo, ¿ok? Entonces es bueno también tomar en cuenta esto para ya el tercer corte. Básicamente, el manual, si ustedes analizan, fíjense que a propósito de lo que son los márgenes, ¿ok? De la colocación de, por ejemplo, de las páginas, la numeración en romano, en números arábigos, entonces, y que, por ejemplo, en la introducción empieza con el número 1, es porque nuestro trabajo o nuestro anteproyecto y luego proyecto de trabajo especial de grado va a tener estas condiciones a nivel de forma, ¿sí? Entonces es bueno que se vayan fijando también en la forma como se entregó este manual. Igualmente, el hecho de por ejemplo aquí, el interlineado, que el interlineado se debe manejar un interlineado de 1.5, ¿ok? En general, para todo, digamos, para toda la escritura. Sin embargo, si nosotros observamos lo que es el índice general, fíjense que tiene un interlineado que es de 1.5, pero también maneja interlineado sencillo. Entonces, tomar esos pequeños detalles a la hora de lo que es la tabla de contenido cuando ustedes la vayan a presentar, que por cierto yo se las voy a pedir para el capítulo 2, que es el marco referencial, ¿ok?
Entonces, ir teniendo en cuenta pues estos elementos. Igual, pues aquí vamos a tener dentro del trabajo, ya digamos un poco al final, lo que sería el índice general, lo que sería también el índice de tablas, que ustedes ven acá, lista de cuadros, lista de figuras, porque van a tener ustedes anexos referidos a lo que es la propuesta de diseño. Entonces, pues se manejan estas cosas, ¿no? Este tipo de índices. La introducción, ustedes van a tener que hacer una introducción después, ya en el proyecto. Ahorita en el anteproyecto pues no se habla de introducción, sino ya para el próximo semestre. Pero fíjense, lo que quiero que identifiquen, aquí, bueno, aquí habla sobre qué es el trabajo especial de grado, sin embargo, a nivel de forma, entonces vean los márgenes, aquí trabajamos con márgenes de 4, arriba creo que es de 3, hacia la de derecha sería de 3, y hacia abajo es también de 3, y la colocación de lo que sería la numeración en, en estos trabajos especiales, pues la numeración se coloca en la parte de abajo centrada y con una altura de 1,50. ¿Ok? También el margen, o perdón, las sangrías que están comenzando en los párrafos, tienen una distancia de 0,5 o 5 espaciados, 0,5 centímetros. Esto lo genera fácilmente lo que es el Word, ¿ok? Si ustedes trabajan a nivel del Microsoft Word. Otra cosa importante a la hora de redacción de párrafos en el planteamiento de problemas, sobre todo porque se hace de 2 a 3 páginas, es que los párrafos están colocados o están redactados entre 6 a 12 líneas, ¿ok? Es decir, no deben ser ni muy cortos, pero tampoco deben ser muy largos. Ese sería un tip que deben tomar en cuenta. Otro elemento que también se observa, que se observa bastante, es de párrafo, entre párrafo y párrafo, fíjense que no hay un espaciado, no hay un interlineado, sino sigue continuo. Sin embargo, cuando está el título principal y comienza un párrafo, pues sí hay un espaciado o un interlineado, o sea, es un espaciado. ¿Ok? Entonces vayan anotando estos detalles de lo que es la sangría, los márgenes, la parte de jerarquización de títulos con respecto al el espaciado de títulos y párrafos, el espaciado entre párrafo y párrafo que no se debe dejar, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Voy a revisar por acá también, voy a mostrarles, bueno, también les dije lo de la numeración, recuerden que las páginas principales del trabajo, del anteproyecto, van en números romanos, ¿ok? Por ejemplo, lo que es el índice, lo que va a ser el resumen después, todo aquello. Y a partir de la introducción, de una introducción que se hace en principio, en este caso nosotros entregaremos no introducción, sino capítulo 1 del planteamiento del problema. Entonces comenzamos con la numeración 1, ¿ok? De todas maneras, todo esto que estoy diciendo acá, Valeria, todo eso está aquí, que yo ya me he leído esto como ya, no sé, unas 10 veces. Cada vez que voy a corregir tesis, me toca otra vez rectificar el, el, el manual para tener la propiedad de decirles que a nivel, si se quiere, de asesoría de contenido, pues decirles a los estudiantes que ya han pasado y que están pasando por el trabajo de especial de grado, estos detalles, ¿ok? Como les decía, este manual tiene la parte, por supuesto, metodológica, ¿ok? Fíjense que en la introducción, pues aquí les muestra un resumen y les dice qué es lo que contiene el libro, el tomo, ¿sí? Esta introducción, vamos a contar las páginas, va a tener 1, 2,
casi 4 páginas. Sin embargo, pues a veces no se hace tan necesario ser tan largo en la introducción. Vamos a ver por acá, aquí les dice F. Voy a ver si encuentro citas. Ajá, entonces, si ustedes buscan, ustedes le pueden dar control F, así como hice yo. La manera de cómo hacer citas en el trabajo, las citas bibliográficas, entonces ustedes colocan en el buscador control F citas y comienza a darle pues estas referencias de lo que dice las citas bibliográficas, cómo se deben hacer. ¿Ok? Entonces por acá les dice que al redactar un texto, con frecuencia el autor utiliza citas con el objeto de reproducir material de otro trabajo. La importancia de su uso escriba en la confianza que le da el lector a la seguridad proporcionada. ¿Ok? Entonces, otra recomendación es que no se debe usar de ellas, citar por citar, sino que las citas como tal, dentro de lo que es el trabajo, deben llevar al lector, deben llevar a la investigación a lo que conceptualmente usted quiere hacer, a lo que es referido su tema de investigación, o en este caso su tema de diseño. No es colocar por llenar cosas de información, sino que debe ser preciso la información que usted coloque. Una vez que usted coloca una cita, entonces esa cita debe parafrasearse, también debe hacerse un análisis, como bien dice acá, de ese análisis para llevarlo a lo que es el tema principal o a lo que es su tema de estudio. Entonces, ese es digamos, un truco para la escogencia de citas. No es llenar por llenar y que, bueno, me voy a cumplir con todo lo que me piden de las bases teóricas, del planteamiento del problema, para contextualizar. No, sino que usted busca una cita, la toma, si la puede parafrasear, pues bien, pero obviamente debe decir qué autor es. Lo otro es, usted puede colocar la cita textual, la coloca entre comillas, pero también, como les digo, genera un análisis y también una síntesis, como le dice acá. Entonces, aquí les habla de citas textuales, cómo es la manera de colocarla. Por ejemplo, esa cita que tiene menos de 40 palabras, ¿ok? Entonces se coloca entre comillas y va en la misma línea del párrafo, no es necesario colocarla en bloque, ¿sí? Les da ejemplos entonces de cómo colocarlos y de cómo colocar la fuente o el autor. ¿Okay? Por ejemplo, si son 3 autores, se colocan de esta manera y se coloca la fecha con una coma y pues hace todo lo referente a ello. Y fíjese que va en la misma línea. Luego al final se coloca, lo que les decía anteriormente, se coloca la página de donde se sacó. Por acá igualmente pues hay otra cita en ese sentido de que es menor a 40. Cuando es mayor de 40 palabras, que esto lo muestro porque es lo que sucede por lo general en los trabajos. Entonces, cuando una cita textual mayor a 40 palabras, entonces, ¿qué se hace? Se coloca algo como esto, se colocan los conectores que dan un sentido de buena lectura y que da mucho que decir en buena pro del investigador. Entonces, como este ejemplo que está aquí en tal sentido, Sabino en el 2002, por ejemplo, determinó lo siguiente. Entonces se coloca, fíjense que se coloca debe ser la misma altura de letra, ¿ok? Se coloca en interlineado sencillo, diferente al interlineado de 1.5, y fíjese el bloque que deja en la sangría de la izquierda y la sangría de la derecha. Entonces esa distancia es de 0.5 y 0.5. Y al final no es necesario colocar las comillas, y al final se coloca el número de página. Si no tiene página, pues se coloca S.P, sin página. A lo mejor fue sacado de un internet o un artículo. Es preferible siempre, a nivel de lo que son las citas bibliográficas en la información que se busque, que sea sacada de autores
con literatura reconocida, ¿ok? Que no sean de repente artículos que se encuentran en internet, porque no son muy confiables, ¿ok? Entonces es bueno que haya una búsqueda consciente de tanto el autor, por lo general esta generación pues busca mucho en internet, entonces la idea es que lo que se coloque allí en su anteproyecto y en el posterior proyecto de trabajo de grado, entonces sea una búsqueda consciente, ¿ok? No sé si hasta ahora Valeria tiene alguna pregunta, algún comentario por hacer, y si me estoy explicando bien. Ok, vamos a revisar el chat. Ok, Valeria dice, por los momentos no. Bueno, menos mal, espero no te esté aburriendo. Yo sé que esto es nuevo para ustedes, pero la idea es que todo salga bien con respecto a esto. Y bueno, aquí tienen otras formas, pero las más comunes que ustedes van a utilizar probablemente sean las de mayores a 40 palabras o las menores a 40. Entonces, estas serían las formas a nivel de cita. Eh, otro tema por acá es que cuando ustedes tienen diferentes ítems, no necesariamente tienen que hacerlo de esta forma por listado, sino que ustedes pueden resumirlo de esta manera a través del uso de letras y en un mismo párrafo. Estos son detalles también que pueden surgir. Ahí están las citas no textuales. Entonces dice, son aquellas que contienen la idea del autor, pero no se transcriben textualmente. Sin embargo, hay que colocar el autor y la fecha, el año de publicación, ¿ok? Entonces es bueno hacer esa acotación. Cuando están tomadas de fuentes secundarias, o sea, que un autor que ustedes estén leyendo cita a otra persona, pues aquí está la manera de cómo hacerlo. Por ejemplo, es preferible colocar solamente un apellido, Sierra, citado en Arias 2012, expone que la investigación, entonces se coloca de esa manera. Y les dice si hay dos o más autores, o si es una fuente de tipo legal, pues también están las maneras de cómo colocarlo. Sí. ¿Qué otra cosa importante? Vamos a ver lo del plano interlineado. A ver, aquí nos habla, bueno, esto es para el resumen, que se hace en 300 palabras, pero eso lo hablaremos después. Espacio interlineado, que me interesa también que lo conozcan. Aquí, espacio interlineado, los textos, vamos a ver qué nos... Ok, disculpe, profe, ¿hay posibilidad de que la exposición sea presencial? ¿A qué te refieres? ¿A la exposición de ustedes o exposición por parte mía? Ok, sí, al final de la tesis. Pues, ok, la verdad, pues habría que cuadrar eso. Por lo general se tiene previsto que sea exposición a través de la web, ok, que sea virtual, que se ha hecho en la mayoría de casos así. Ustedes pueden manejar, por ejemplo, ir haciendo la práctica, así como estoy haciendo yo, por ejemplo, del Zoom, o de repente tener o grabarse, por lo general a veces les dicen que se pueden grabar y luego enviar el video. Pero sin embargo, por este tema de que todavía no hemos llegado al tercer corte, pues no nos preocupemos por eso. Sin embargo, pues yo creo que se puede plantear que esa exposición se haga a nivel presencial. No creo que haya inconvenientes. Sin embargo, pues hay que hacer la consulta, ¿ok? Pero hasta ahora yo tengo entendido que debería ser por la virtualidad. A veces por tema de internet o por tema de electricidad se
coloca una fecha para que haya esa exposición y resulta que alguno de los jurados pues no puede conectarse porque justo le pasaron esas cosas. Entonces, ¿qué se hace? El estudiante se graba su exposición. Esa exposición dura, si acaso, 10, 15 minutos y lo sube al YouTube y luego lo envía el enlace a la coordinación, ¿ok? Esa es la manera, más o menos, ¿no? Esa es la dinámica que hemos tenido, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué me dice Valeria por acá. Ah, ok, ajá, sí. Sí, no hay, o sea, por eso no digo que no hay que preocuparse de a mucho por eso, o sea, es la exposición, obviamente pues vamos a hacer todo el trabajo bien desarrollado y luego pues se hace la exposición ya al final, en el tercer corte, ¿ok? Tienen ustedes el espaciado y el interlineado, que también es bueno que lo revisen, fíjense. Los textos se escribirán con interlineado de espacio y medio, lo que es lo mismo 1.5 como aparece en el Word. También los títulos de varias líneas se colocan de esta manera, interlineados de espacio y medio. Entre párrafos, el interlineado será similar, igualmente para separar entre sí las notas del final del capítulo, las referencias, etc. ¿Ok? Entonces, ese es el espaciado o interlineado. Aquí ya cuando nos habla de que entre párrafos el interlineado sería similar, quiere decir esto que les decía, que no se deja un espacio, sino que es similar a 1.5, total, que hay una continuidad entre párrafo y párrafo. ¿Sí? Aquí también les dice, por ejemplo, la primera línea después del título correspondiente a un capítulo se transcribirá a una distancia de 3 espacios sencillos, ¿ok? Que es similar a la orientación de seguirse antes y después de los encabezamientos de secciones. Ahí, entonces, el título con respecto a los párrafos, pues allí, recuerden, 3 espaciados sencillos, o sea, eso es casi que un espaciado o darle enter a 1.5 y un espaciado sencillo adicional, ¿ok? Bueno, aquí les decía también, cuando las citas, que son de 40 palabras, fíjense que la sangría, dice, la primera línea de cada párrafo debe comenzar con sangría de 5 espacios. Sí, esto también deben estarlo pendiente, aunque yo no lo había tomado en cuenta, pero bien que lo dice acá, ¿no? Identificación de subtítulos, también está por acá. Cuando se inicia una nueva página, la propuesta del trabajo de grado, el índice de contenido, las listas de cuadros, el resumen, conclusiones y recomendaciones. A ver. Ajá, todo, es decir, se comienza una nueva página cuando comienzan el índice, todos los índices de contenido, ¿sí? Cuadros, figuras, el resumen, la introducción y se comienza también en capítulos, las conclusiones y recomendaciones. Es decir, no hay continuidad en capítulos, sino que se comienza una página nueva. Vamos a ver con los márgenes, ahora que estamos hablando de lo que son los capítulos, los márgenes que nos recomienda el manual utilizar. Entonces, fíjense, los márgenes en general dice que tienen las siguientes dimensiones. 4 centímetros del lado izquierdo, ¿ok? 3 centímetros de los lados superior, inferior y derecho a la página. 3 por acá, 3 por la parte superior, 3 por la parte derecha y 3 por la parte inferior. Sin embargo, en la primera página de cada capítulo, cuando comienza un capítulo, el margen superior debe ser de 5 centímetros, ¿ok? Y la palabra pues debe ir centrada, ¿ok? El capítulo se escribe en mayúscula, creo que es el único que se escribe en mayúscula. Es posible que el título principal de su trabajo especial pues sí vaya en mayúscula, pero la palabra capítulo 1, 2, 3, 4 van en mayúscula, ¿ok? Y luego debajo de ella pues se coloca la denominación de ese capítulo, puede ser planteamiento del problema, es para el capítulo 1, el capítulo 2 que es marco teórico, si más no recuerdo, el capítulo 3 es el marco metodológico, el capítulo 4 es propuesta de diseño, creo que es. Entonces,
Claro, nosotros aquí en el anteproyecto llegamos hasta el capítulo 3, hasta el marco metodológico. Sí, entonces, recuerden el margen superior de 5 centímetros cada vez que empieza un capítulo. Esa es la única hoja diferente. Por lo demás, lo que es introducción, lo que son, lo que es el resumen, conclusiones, recomendaciones, sí tienen ese margen en la parte superior de 3. Y repito, el que varía es el capítulo, cuando comienza un capítulo es de 5 centímetros. Sí. ¿Qué otra cosa por acá? Vamos a ver, las sangrías. Fíjense, la sangría les decía, la primera línea de cada párrafo debe comenzar con una sangría de 5 espacios, que es lo mismo de 0.5 centímetros cuando ustedes lo acomodan en el Word. Identificación de subtítulos, secciones, por lo general esta jerarquía se hace a veces centradas, vamos a colocarlo aquí, títulos. Para ver, aquí lo bueno del manual es que les muestra ejemplos. Entonces, ustedes tienen acá, les dice, margen superior 5 centímetros al borde de la hoja. Entonces, colocan el capítulo, colocan el nombre de ese capítulo y luego hay un subtítulo o un título dentro de él, que es, por ejemplo, en este caso, contextualización del problema, y fíjense cómo se coloca, ¿no? Entonces, esa sería la jerarquización. Luego de estos, vienen más jerarquías. Por ejemplo, cuando es el objetivo de la investigación, fíjense cómo se coloca, muy parecido a lo que sería la contextualización en la anterior. Aquí, por ejemplo, en objetivos de investigación, que es un título, si se quiere, principal, pero no es tan principal como diríamos en el capítulo 1, ¿sí? Entonces, se coloca objetivo de la investigación centrado, objetivo general centrado y de manera en cursiva, objetivos específicos de manera de cursiva, pero centrado. Y justificación tiene la misma jerarquía que objetivos de investigación, por lo tanto vuelve a ser normal. Entonces, estos detalles son importantes a la hora de la forma. ¿Ok? Vamos a ver qué otra cosa. Sí, entonces fíjense, más jerarquías con respecto a los títulos y subtítulos. Por ejemplo, en el caso del capítulo 3, va a pasar lo siguiente. Tienen el capítulo 3, el nombre, que sería marco metodológico, modalidad de investigación, diseño de investigación, tipo de investigación, o sea que mantiene la misma jerarquía estos 3 títulos o subtítulos. Igualmente, fíjense, aquí hay en cuanto a jerarquía de subtítulos. Por ejemplo, si les pasa capítulo tal, resultados, entonces aquí hay un subtítulo de primer nivel centrado y en negrita. Luego, si tienen un subtítulo de esta parte, entonces se coloca en negrita, en cursiva y pues centrado. Luego, si dentro de este nivel ustedes tienen más subtítulos, entonces ese subtítulo ya no va en negrilla, sino que va alineado hacia la izquierda, tampoco va centrado y va en cursiva. Pero a su vez, si ustedes tienen dentro de este subtítulo más cosas por jerarquizar, por colocar, que están dentro de esta parte, entonces el subtítulo va, esto lo llaman cuarto nivel, va con sangría, empieza con un espaciado de 5, ¿sí? O 0.5 centímetros, y alineados a la izquierda con cursiva y sin negrita. Entonces tienen estos diferentes jerarquías. Esto también es importante que lo vayan manejando porque, ¿qué pasa? Yo les voy a compartir también a ustedes un material donde explico en el Word cómo se maneja la jerarquización de los títulos con respecto a los estilos. Entonces, ¿qué aparece allí? Cuando ustedes manejan en el Word esa parte de estilos, inmediatamente el Word se automatiza para
poder crear las tablas de contenido un poco más sencillas, y entonces allí les crea el índice con las páginas ya de donde va cada título y subtítulo. Entonces esa sería una manera de rendir a la hora de escribir. Y bueno, nos da de una vez comandos, de manera que si yo tengo un subtítulo de primer nivel, yo lo que hago es hundir el estilo para que ya me lo programe. Igualmente, si tengo un subtítulo de tercer nivel, pues lo tengo ya activado para que me lo cree de esa manera, y entonces se activa automáticamente, como les digo, para crear o pertenecer al índice, sin necesidad de estar haciendo índices manualmente, ¿ok? Entonces, pues es una manera, y por eso es importante la jerarquización, además de la forma como se debe entregar en el manual, y a su vez, pues a la hora de rendir en el trabajo escrito, ¿ok? Bien, y bueno, bueno, aquí en el manual, vamos a terminar de pasarlo. Aquí van a encontrar ejemplos de cómo hacer las tablas, de cómo colocar los cuadros, cómo se colocan, si les queda, por ejemplo, partida en la mitad, entonces ustedes deben colocar cuadro 1, continuación, por ejemplo, si tienen un cuadro de esta manera, cómo sería su notación. Por acá, vamos a ver. Aquí les dice también cómo colocar las fuentes, ya la parte de bibliografía. Eso sí, lo que no encuentren aquí como a manera de colocar cómo es la bibliografía, ustedes pueden revisar la norma JAPA para que les diga si, por ejemplo, no encuentran hay una bibliografía que no tiene autor, pues en las normas JAPA les dice cómo colocarla. Aquí no, aquí en el manual no aparece. Entonces, fíjense que les da la manera de cómo colocar la bibliografía aquí, ¿sí? Entonces, debemos, digamos, tomar en cuenta el manual para eso. Y lo que les digo, lo que no encuentren aquí en el manual de la manera de cómo hacer esa forma de escritura o de redacción, pues los buscan en las normas APA. Es mi recomendación. Pero primero irse al manual. Primero este manual. Entonces lo estoy pasando así rápidamente para mostrarles lo que sería, bueno, aquí están las abreviaturas de cómo se hacen esto. Mostrarles por acá algunos ejemplos, los anexos. Voy a ir directamente acá. A la parte de anexos. Para que observen, quiero mostrarles, es una portada. Entonces, aquí en el manual ustedes encuentran esto, los anexos, con la manera de cómo hacer una portada del trabajo especial de grado. Entonces, fíjense, ustedes van a tener el logo de la institución, por lo general mide 2.5 por 2, ¿ok? Colocan pues toda esta identificación de esta manera, de manera interlineado sencillo. El título recomiendan que se coloque, fíjense lo que dice, título en forma de pirámide invertida, ¿ok? Entonces esto lo van a hacer de esta manera cuando ya les toque presentar la portada con el subtítulo que ya prontamente, pues al enviarlo a la tarea que les tengo allí en el aula, que lo revisen, una vez que lo revisen y se lo aprueben, pues ustedes en la portada lo van a colocar así, título en forma de pirámide invertida. ¿Ok? Aquí colocan el autor, es preferible colocar nombres y apellidos completos, igual el nombre del tutor, nombre y apellido completo, y docente de la asignatura, en este caso pues voy a ser yo, nombre y apellido completo, colocan la ciudad y el mes y el año. Esto se va a ir estando actualizando a la medida que ustedes van entregando diversos tomos que les hagan la solicitud de entrega, ¿ok?
Entonces, básicamente esto, creo que te vamos a tener esta constancia de aprobación de la propuesta prontamente, ¿ok? Entonces, este formato se los voy a pasar. También, bueno, ya la autorización de presentación oral, eso es ya al final también, en el tercer corte. Fíjense la manera del índice, esto es lo que quería mostrarles. Entonces, aquí el índice, por ahora nosotros vamos a tener dentro de este anteproyecto, pues esta manera. Todavía no vamos a tener lista de cuadros, a menos que aparezca un cuadro, por supuesto. No vamos a tener todavía el resumen ni la introducción, pero sí se va a elaborar, ¿ok? Entonces, empezamos primero por el capítulo 1 y el problema, entonces se desglosa de esta manera. Fíjense que está entre cada parte en interlineado sencillo y espaciado, un espaciado por título, ¿ok? Vamos nosotros a armar un índice posiblemente de esta manera, con el capítulo 1 del problema, luego el marco referencial, donde están los antecedentes, bases teóricas, legales, que esto es el segundo corte, y el tercer corte es el marco metodológico, y se arma de esta manera, ¿ok? Se colocan las referencias siempre se las voy a pedir tanto para primer corte como para segundo, y por supuesto para el tercero, y si hay anexos, pues también se colocan allí. ¿Ok? Y la numeración aquí dice, como va de primera, entonces la numeración del índice va en número romano. ¿Ok? Simplemente porque aquí se muestra como anexo, entonces colocan esto, pero la numeración final del índice general va en número romano, tal cual como dice allí. ¿Ok? Aquí los índices de listas de cuadros, de figuras, de gráficos, si hay ecuaciones, esto es en el caso de otras carreras. Ya, bueno, ustedes revisan cómo será el resumen, después cuando les toque hacer el resumen de su trabajo. No sé, yo creo que nos toca hacerlo en el tercer corte, de todas maneras voy a revisar ahora el programa, si les toca hacer el resumen, pero esta sería la manera, como les dice el manual, que deberían presentarse. Un cronograma con diagrama de Gantt. Y bueno, aquí finalmente pues todos los formatos que se deben entregar, ¿ok? Que eso poco a poco pues se va mostrando, les voy diciendo la manera de cómo hacerlo. Un ejemplo de un cuadro, un ejemplo de un organigrama, de una cuadra de gráficos de análisis. Esto ya es para el análisis cuando ustedes cuando implementan los instrumentos de investigación, lo que son entrevistas, lo que son, sobre todo en encuestas, pues se hacen este tipo de gráficos, de proyecciones. La encuadernación, pues ya se está entregando de manera digital. Antes se entregaba un libro, creo que era de color azul, y bueno, esto era lo que tenía que tener el lomo, ¿sí? Pero ya de alguna manera pues hemos revisado el manual de elaboración de trabajo de grado. No sé si Valeria, que está conectada, tiene alguna pregunta, quiere hacer algún comentario al respecto. Pues por ahora no, quizás cuando esté haciendo el inicio del trabajo, pues sí surjan algunas dudas, pero por ahorita, pues como todo está reflejado en el manual y en el material que nos ha dado, pues todavía no tengo alguna inquietud. Sí, lo importante, Valeria, y muchachos que luego estén viendo este video, es que deben manejarse para la presentación, para la elaboración a nivel, como les digo, de forma y algunos tips también que les refuerzan la parte metodológica y analítica de la investigación, del trabajo especial de grado, es que este manual es importante y lo deben utilizar, pues. Entonces, que no lo olviden, que tienen ese apoyo allí a la hora de que estén sentados escribiendo, investigando, tienen ese apoyo allí del manual de trabajo de grado. Y bueno, yo les he dado algunos tips, por supuesto,
Cualquier duda que surja, pues me la pueden hacer. Está el foro de dudas dentro del aula virtual de investigación 2. Está también pues el Telegram. Me gustaría mayor participación porque esto prácticamente pues es la puerta de su grado de diseño gráfico, ¿ok? Y bueno, entonces no siendo más nada por el día de hoy. Gracias Valeria por la participación y bueno, pendientes con las actividades que están por entregar. Ya pronto pues tendrán el desarrollo les van a decir cuál será el tema que van a desarrollar y bueno, estamos en ese proceso. Y bueno, muchas gracias y hasta luego. Valeria se despide por el chat.